Ojalá no haya problemas. Amigos, estamos en Qué comunicación mala con Marco señal. Antonio Panduro, escritor, que el último libro que ha publicado es Nunca antes y nunca después, donde hace una crónica biográfica de personajes de la ciudad de Iquitos que han tenido importancia en diversas actividades. Marco Antonio, ¿qué tal? Hola Jaime, buenas noches, o bueno, en todo caso, buenas. Pues Con esto de las acá, redes sociales ya no se sabe a qué hora uno se emiten los programas, Marco. pero bueno, más allá de ello, un saludo y bueno, a ver, estamos acá dispuestos a responder sobre el tema en mención, ¿no? Ujú. El tema de la denominación de las calles y el cambio de algunas de ellas. Por ejemplo, hay unos que indican que la calle Fiscarral debe cambiar de nombre, que inclusive la calle que da homenaje a Augusto Freire, que ha sido un militar que ha estado poco tiempo en Iquitos, en verdad, y que tiene su nombre, pues también debería retirarse. ¿Tú crees que se debe hacer una reestructuración de los nombres de las calles en Iquitos, Marco Antonio? A ver, bueno, de hecho que uno no es especialista ni nada por el estilo, pero por urbanístico me refiero, pero por sentido común puedo decir lo siguiente, ¿no? Creo que es un mal un poquito marcado a nivel nacional, nombres que normalmente no se ajustan a la historia, es decir, no son nombres que merezcan con justicia una valoración. Justamente veía una fotografía del Coliseo de Tarma. El Coliseo de Tarma se llama, lleva el presidente del dictador Odría. Manuela Odría. También hay una de Manuel Odría, lleva también, en el caso de Iquitos, mucho tiempo y hasta ahora se sigue discutiendo de cuándo en cuándo, por qué la gran unidad escolar Oscar R. Benavides lleva ese nombre, si ha sido lesivo históricamente para Loreto, ¿no? Y lo mismo pasaría con calles como Fiscarral, o también esta pequeña calle Julio C. Arana. Sí tendría que obedecer a una reestructuración. Evidentemente no es lo principal, ¿no? Porque, digamos, la conciencia ciudadana y la presencia, digamos, de autoridades con planes serios que no solo abarquen esto, que es una parte del todo, tendría que darse. Y en el sentido de que creo que también permitiría un poquito conocer la historia de manera indirecta o tangencial algunos nombres que merecen revalorizarse, ¿no? Lo mismo sucede aquí bueno, en Lima y en todos lados. Tenemos Ahora, ese pero mal Marco de Antonio, pero tal vez estamos olvidando que los personajes, más allá de la denominación de la calle y todo, tienen, como dicen varios especialistas y varios biógrafos inclusive, que tienen claroscuros, que tienen partes, digamos, para hablar como con una espátula, tienen cosas blancas y cosas negras. Entonces, pero más allá de ese análisis que se hace de cada personaje, ya sea con actividades empresariales, militares o políticas, lo que creo yo es que a partir de se debe poner el nombre de calles a personajes que han tenido un legado también en la época moderna, ¿no? Tu libro mismo señala a varios personajes en el ámbito deportivo, futbolístico, económico, literario, de teatro, que deberían tener un homenaje de este tipo, ¿o tú no crees eso? Mira, yo creo que si esto obedece a un plan mayor, podría darse, ¿no? Es decir, no creo que sea, digamos, un plan que vaya a cambiar la ciudad totalmente en 180 grados y cambiamos los nombres y las calles siguen igual de sucias. Pero si obedece a un plan consciente de entender mejor la historia, me parece que podría funcionar. Eh, Ahora, por ejemplo, hay nombres regionales que merecen entenderse mejor sin llegar a ser regionalistas.
Ujú. Es decir, ¿por qué necesariamente algunos nombres tienen que ser de la, digamos, de la capital, ¿no? Creo que hay gente que a través de la historia ha dado aportes y que merecen, como por ejemplo Navarro Cowper, la avenida Navarro Cowper, que está bien, ¿no? No, pero yo digo, Está si se rinde bastante bien homenaje a eso, Navarro ¿no? Cowper, Que se también hace, se debería rendir homenaje a Benjamín Saldaña Roca, ¿no? Digamos, si se trata de dar esos homenajes. claro, es un hombre, digamos, entre las sombras, escondido no sabe por qué razones, incluso está en El sueño del Celta de Vargas Llosa, ¿no? Y en todos lados, ¿no? Pero curiosamente es un hombre, pese a su aporte y a su valentía, no se encuentra registrado en una ciudad que justamente le perteneció, ¿no? Sin haber nada, ¿no? Por las decisiones que tomó para enfrentar, bueno, lo que ya se sabe, todo este asunto de denuncias del caucho, ¿no? Y un poco también se juega, Marco. Yo me acuerdo en una de las obras, no sé si ha sido Redoble por Rancas, de Manuel Escorza, decía que le parecía un poco, uno de los personajes describía que le parecía un poco increíble que en todas las ciudades del país haya calle Independencia, calle Libertad, cuando en verdad son palabras o denominaciones pues muy superfluas, etéreas, ¿no? Entonces hay que dar en la calle Libertad, que me ocurre, por ejemplo, ahora que te estoy diciendo eso, debería ponerse el nombre de Tito Rodríguez Linares. ¿Se merece un homenaje así, Claro, Tito podría Rodríguez, o darse. no? Claro, por ejemplo, en el caso hay calles que en un momento, en algunos distritos, por ejemplo, en San Isidro hay algunos nombres de calles que se llaman la calle uno, la calle 2, la calle 3 y así, ¿no? Porque, digamos, pero a medida que han ido descubriendo algún ciudadano, algún vecino sanisidrino, es solo un ejemplo, por ejemplo, este señor Vaca Rossi, que fue un escultor importante, la calle que se llamaba, creo que la 28, le han puesto calle Vaca Rossi en homenaje a este distinguido escultor, ¿no? Y que importante escultor. Entonces, en ese sentido, hay algunas calles que pueden ser neutras, que se llaman, que son neutras, ¿no? Calle Libertad, y a Claro. veces de valorizarse con un nombre mucho más asociado a la historia, ¿no? De la ciudad, en este caso de Sí, yo Quito, ¿no? creo, por ejemplo, que más allá de quitar nombre a las calles, que es muy controversial y discutible, hay que poner nombres de personajes modernos a las calles actuales. Por ejemplo, sabes tú, y eso, mira, hay Pueblo Joven Ronnie Valera, hay 5 pueblos jóvenes con el nombre de Juan Carlos del Águila, hay Pueblo Joven Elian Carr, hay 3 pueblos jóvenes con el nombre de Rocío Torres, ¿entiendes? Y eso es un poco los invasores hacen para congraciarse con las autoridades de turno, ¿no? Entonces, eso también juega mucho, ¿no? Creo que también hay un detalle, creo que justamente sobre esa situación digamos, de poder o de opresión, de tratar, como dices, de congraciarse con alguien, porque normalmente creo que los homenajes se dan cuando alguien ya ha fallecido, ¿no? O sea, y que merece históricamente por un aporte a la sociedad verse revalorado, ¿no? O recordado o homenajeado, como se quiera, ¿no? Y Porque, eso también se da, por ejemplo, con la autoridad de turno. Si yo te digo César López Silva, por ejemplo, no te dice nada, pero es un médico aprista que fue muerto por Sendero Luminoso y como Ronnie Valera era alcalde, entonces se le puso ese nombre a un pueblo joven al fondo de la Putumayo, ¿no? Pero uno dice César López Silva para Iquitos, para un iquiteño no es nada, entonces esas cosas también juegan, ¿no? posible, sí, bueno, yo por ejemplo no conocía esta historia, ¿no? No, recién me era lo que me cuentas. Eh, claro, a veces algunos nombres te invitan a saber un poco más, ¿no? Oye, ¿por qué este fulano? ¿Por qué se llama así este asentamiento humano? O por qué... eh, pero no solo creo queda también en el sentido de decir, ok, vamos a llamar a tal calle con este ciudadano que aportó en algo, sino también debería de haber una especie de programa extra de parte de las municipalidades para entender
la historia en este caso determinado de Iquitos, ¿no? Que esté asociada a una narrativa extra, no solo el nombre, sino que a través de, no sé, de campañas culturales, de la narrativa mayor, fue esta persona, hizo esto en tales tiempos, en un contexto determinado, ¿no? Va por ahí mi idea. Y Marco, y para focalizar esta conversación en la parte final de quienes piensan, por ejemplo, hay un comité, un consejo de cultura ahora formado por la Municipalidad Provincial de Maynas, que a mí me parece positivo, pero hay un comité para la denominación de calles que al parecer han decidido que se quite, y va a ir una propuesta municipal, que se quite la denominación de Fiscarral, ¿no? A la calle, una de las calles principales de Iquitos. ¿Tú estarías de acuerdo que se quite esa denominación? Creo que sería lógico si consideramos algunas justicias históricas, ¿no? Y además yo creo que iría un poquillo por esta opción que es ahora, hay que obviamente, bueno, no vamos a poner, o sea, vamos a poner un nombre que corresponda y que contraponga eso, ¿no? Es decir, no vamos a poner, vamos a quitar Fiscarralo para ponerle calle Julio C. Arana, ¿no? O sea, no Claro, tendría mucho mucho sentido. sentido, ¿no? Sí, yo diría, bueno, creo que sería lógico ubicar a un personaje, a una serie de personajes que han dado, que han dado aportes tangibles, ¿no? Ahora, hace poco veía que alguien sugería al señor, al congresista Horizon Pardo Matos, que ha sido bastante bien recibido, o sea, tiene muy buenos comentarios, respetado, ¿no? Eh, por ciertos aportes muy concretos durante su gestión cuando fue diputado entre el 85 Sí, pues, y pero el nadie se acuerda 80. los grandes líos que ha tenido con la gestión de Ronnie Valera aprista, que eran dos facciones del APRA que hicieron mucho daño a la ciudad, ¿no? La facción de Orinson Pardos y la facción de Ronnie Valera. Bueno, hasta donde yo conozco, bueno, sí él promovió mediante una ley una, que permitía urbanizar un poco más la ciudad en esos años en términos urbanos. Obviamente no voy a profundizar más porque no conozco en totalidad el tema, pero eso era solo básicamente un ejemplo, ¿no? Para decir, es decir, no vamos a cambiar muchos Claro, y por además, babas. en términos globales, es importante que una ciudad tenga el nombre de calles de personajes locales también, ¿no? Que se asocie un poco, justamente, es decir, por ejemplo, alguien, a veces un poco desmesurado, ¿no? El Parque Kennedy en Miraflores, ¿no? O sea, ya bueno, está bien, pero ¿cuántos Kennedys hay en todos lados, ¿no? La Avenida Sí. Kennedy. eh, Creo que también, bueno, obviamente suena chic, ¿no? Por ser Miraflores, pero sí creo que debe haber un diálogo más cercano entre la realidad de uno y sus personajes o sus habitantes, ¿no? Del pasado, básicamente, como digo, yo no encuentro ninguna, no creo que tenga mucha lógica que se llame un pueblo joven o un asentamiento humano de políticos que no están bien vistos y que sus propios procederes hacen que tenga una desaprobación muy alta, ¿no? Demoledora. Pero bueno, es eso, es lo que hay, Pregunta ¿no? para respuesta cerrada para terminar este diálogo, Marco. A ver, que ojalá no te pongan aprietos. ¿Crees que debería haber una calle en Iquitos con el nombre de Germán Lequerica? Yo creo que sí, al final es uno de estos personajes literarios. También creo que también los nombres literarios también han desaparecido, no se los conoce, ¿no? Creo que, por ejemplo, el ejemplo de Germán Lequerica también permitiría entender un poco más en una ciudad donde se lee poco, pero también saber de que hay incluso César Lequerica, ¿no? Los dos Lequericas, ¿no? Lequerica. Podríamos considerar, bueno, por ejemplo, la Calvo de Araujo, pues, ¿no? Ya, ahí hay una conexión interesante, pero la Que antes se mayoría, llamaba no sé, Tambo, ¿eh? Que antes se llamaba Tambo. o sea,
Creo que eso, por ejemplo, la Calvo de Araujo es identificable, ¿no? Siempre decimos la Calvo de Araujo, una cosa así, ¿no? Ya, Sí. bueno, habría que saber, sobre todo las nuevas generaciones, no solo es un nombre, pero saber quién fue, etcétera. Lo mismo podría suceder con Perfecto. Germán Lequerica o con Lequerica, ¿no? Sacha Ok. Chorro. El Chachorro, claro. Igualmente. Bueno, Marco, siempre es un gusto conversar con usted. Buenas noches, buenos días o buenas O lo solamente que para fuere. todos los que me están viendo. Gracias, ¿ah? Listo, Jaime. Perfecto.